Hola, yo les voy a hablar sobre la filosofía de la educación según algunos autores como Jean-Jacques Rousseau y otro autor importante, Immanuel Kant. Así es, hablaremos sobre estos dos grandes. Miren qué sujetos tan atractivos. Y bien, ¿qué es lo que vamos a analizar con ellos? Principalmente los conceptos centrales desde su perspectiva en la filosofía de la educación, así como una crítica reflexiva sobre cada uno y un comparativo entre ellos. Comenzaremos hablando con Rousseau. En su filosofía se muestra como un encuentro entre el adulto y las infancias. En su libro El Emilio se destacan los siguientes aspectos: contemporaneidad del pensamiento, desjerarquización de la enseñanza, acercamiento del niño al adulto y enseñanza desde la naturaleza propia del niño. Para él, la figura del ser humano salvaje no era ni bueno ni malo, simplemente atendía a las pasiones, y hoy en día nos hará atribuirle semejantes características. Considera que el ser humano natural solo se tiene a sí mismo, por lo cual determina todo su tiempo a la satisfacción de sus necesidades, reposo, etc. En su novela pedagógica El Emilio se refiere a las 4 etapas en que se desenvuelve el niño o el joven. Estas son la infancia, la naturaleza, la preadolescencia y la adolescencia. Finalmente, la importancia de la mujer, que está representada por Sofía. Pero hablemos un poco de su contexto político y educativo. Rousseau fue un demócrata con ideas progresistas en una época en que todavía estaban vigentes las monarquías y la práctica de la Inquisición católica llevada a cabo por la Iglesia Católica. El ginebrio se desenvuelve en un contexto conocido como el siglo de las luces. Este periodo también se le llama la Ilustración, que tiene origen en Europa de la Edad Moderna y con sus raíces en Francia. Por lo tanto, Rousseau fue considerado conspirador y como consecuencia fue condenado y expulsado de varios países, pero de eso hablaremos más adelante. Gracias al Emilio comienzan a florecer las ideas progresistas en el campo educativo. Quiero decir, la filosofía educativa de Rousseau es determinante en la consecución de las formas de actuar y de pensar en los escenarios educativos. El tiempo le dio la razón y sus escritos aún son debatidos, analizados en diferentes colegios o universidades. Ahora bien, comenzaremos hablando sobre las etapas que mencionamos anteriormente. Primero está la infancia, que parte desde que nace hasta los 2 años de edad. En esta fase, la educación sigue las normas de la naturaleza. Considera que esta etapa como la primera de educación y por lo tanto compete a las mujeres o madres jugar un papel importante en este proceso. En cuanto a la definición de la educación, él manifiesta: la educación es efecto de la naturaleza de los hombres o de las cosas. Interpretando la idea expuesta, la naturaleza se entiende como el desarrollo de las facultades del individuo y la educación de los hombres, que es un medio por hacer uso de este desarrollo. Continuamos con la etapa de la naturaleza, que se encuentra relacionada con el concepto de educación negativa. La misma se refiere a una educación basada en la moralidad que se basa en las consecuencias naturales, cuyo objetivo es combatir cualquier tipo de vicio o irregularidad que cometa el niño. Las edades en esta etapa oscilan de los 2 a los 12 años. Como complemento, Rousseau es enemigo de la sociedad del entonces y de los hombres que lo conforman. Entonces llegó a plantear que el hombre es bueno por naturaleza y lo que lo pervierte es la sociedad, por ser esta dependiente de un sistema educativo basado en la mentira y la manipulación. Continuamos con la preadolescencia. Esta etapa está comprendida de los 12 a los 15 años. En ella se asientan las bases culturales del joven, se estimula que se considere lo importante para el estudio. En referencia a esta etapa, él manifiesta que no se trata de saberlo todo, sino con saber únicamente lo que es útil. El joven ha de aprender oficios que le permitan desarrollarse al campo laboral con la finalidad de que sea independiente y esté preparado para cualquier hecho que pudiese afectar en su vida. En la adolescencia, considera que desde los 15 a los 20 años, la define como la edad de la clemencia y la generosidad. En esta etapa se deja atrás resentimientos de venganza, revanchismo e intriga, reafirmando que un niño no es de una mala índole y que hasta los 20 años ha conservado su inocencia. A esta edad es el más generoso, el mejor, el más amante y el más amable de los hombres. Resulta claro, bondad, amistad y valores. Ahora hablaremos de la mujer en su novela pedagógica El Emilio. Esta es representada por Sofía, la cual es una joven que se educaría bajo un régimen totalmente distinto al de los jóvenes. Al hablar de la mujer, se le da un papel secundario en comparación con lo que se le otorga al hombre.
Desde su punto de vista, no se debe proporcionarles facilidades o conocimientos básicos de la filosofía, historia, política, economía, entre otras disciplinas, mencionando que es más fácil para la sociedad que éstas se oculten para realizar labores específicamente de ellas y no de los hombres. Consideraba a la mujer un ser, si se quiere decir, inferior al hombre, ya que afirmaba que eso es parte de la naturaleza humana. Ahora continuaremos hablando sobre Kant. De lo que habla primero sobre la educación es la distinción entre el ser humano y los animales. Él considera que hay una diferencia esencial entre el ser humano y los animales en cuanto al cuidado y protección, refiriéndose a la disciplina y la crianza, que transforman la animalidad en humanidad. La educación para Kant es de mayor importancia matar el impulso del actuar con libertad, no juiciosa del ser humano. Incluso menciona que muchas sociedades siguen aún sin ese tipo de desarrollo educativo y que, por lo tanto, prevalecen en ellos ciertas nociones salvajes. Y ahora pasaremos para la definición de educación para Kant. La educación es un arte, porque se trata de un desarrollo de las disposiciones naturales en el hombre que no se produjo por sí mismo. Ok, pero hay que ponernos un poco en contexto. Immanuel Kant nació en 1924 y murió en 1804 en Königstein, Alemania. Fue profesor universitario, filósofo. Su producción intelectual se cuadra tanto en la Ilustración como en las diferentes doctrinas entre el empirismo y el racionalismo de la filosofía moderna. Es considerado como profesor del idealismo y también de una racionalidad crítica, idealismo kantiano que hay que comprender como trascendental. El sujeto contribuye a los fundamentos a priori desconocimiento, pero no son bases absolutas de la realidad. Su pensamiento se entiende. Así pues, dentro de la dinámica del siglo XVIII, un siglo de recuperación económica y exposición demográfica, época de grandes transformaciones que se aceleran, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo. Bueno, continuemos. Al igual, las condiciones propias de la infancia limitan el ejercicio racional respecto a la construcción autónoma de normas y principios morales. Por esta razón, él reconoce la necesidad de conducir a los niños para que respondan a ciertas exigencias morales proporcionales a su edad. En conclusión, la obra educativa de Rousseau hoy es un referente histórico, político y educativo. La diversidad y crudeza de sus planteamientos revolucionaron la Europa moderna, con hechos que marcaron la humanidad para siempre, como fueron la Revolución Francesa en el campo político y la creación de escuelas para el área pedagógica. A Rousseau se le debe que los pedagogos posteriores a él crearan teorías educativas y fórmulas para optimizar los aprendizajes, entre ellos Froebel, Montessori, etc. Con el ginebrio nace la esperanza para los niños y jóvenes de recibir una educación adecuada para cada una de sus edades. En conclusión, Kant es uno de los principales pensadores de la Ilustración. Su trabajo exhaustivo y sistemático en epistemología, teoría del conocimiento, ética, estética, influyó enormemente en toda la filosofía posterior, especialmente en las diversas escuelas de kantismo e idealismo. Y bueno, al final, ¿quién es mejor? No, esto no es una pelea. No hay uno mejor que otro. La comparación entre ambas filosofías es que Rousseau representa una reacción de carácter naturalista. Considera el desarrollo del hombre y la educación del mismo en términos de su estado natural anterior cuando concibe una figura salvaje del hombre. Y hay comparativos en el estado de naturaleza, como que Rousseau, el hombre es completamente libre en cuanto a sus relaciones con los demás, sin embargo, en su fuero interno es gobernado por sus instintos. Y para Kant hay una juridicidad profesional que protege los derechos subjetivos como lo es el de la propiedad. Y en el origen del desarrollo moral de una sociedad para Rousseau no está en el uso pleno de la racionalidad de unos pocos privilegiados, como en el despotismo ilustrado como defiende Kant, sino que encuentra en la soberanía del pueblo la sociedad, que es al mismo tiempo súbita y ciudadana, entre mucha información más. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme tantos minutos. Adiós.